Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición nocturna, con José Fernando Patiño. Buenas noches, estas son las noticias más importantes del día. Esta noche murió el joven de 17 años que recibió un disparo en la cabeza cuando la policía hacía un operativo en Soacha, Cundinamarca, el viernes pasado. La familia del muchacho pidió justicia, mientras la policía advirtió que los hechos son materia de investigación. Este joven era Michael Suárez. El balazo que recibió en su cráneo cuando la policía efectuó una operación en su barrio, en Soacha, acabó con su vida. Horas antes de que se declarara su muerte, sus familiares afirmaron que Michael era un inocente reciclador. Yo pido justicia y me iré hasta donde me toque ir, porque la muerte de mi hijo no se puede quedar impune como muchos se han quedado porque le tienen miedo a la autoridad. Yo no le tengo miedo. Es muy injusto que son unos niños, no les hacen daño a nadie, ellos estaban trabajando humildemente, pero trabajo es trabajo, no le estaban quitando nada a nadie para que ellos hubieran actuado de esa manera. Y es que desde que Michael entró al hospital de Kennedy, su diagnóstico era crítico. Un paciente que ingresa con una herida por arma de fuego, que ingresa por región derecha o ocular derecha, y el proyectil se encuentra actualmente alojado en la fosa posterior izquierda. Los disparos en las paredes y ventanas del barrio evidencian para el abogado defensor que la policía se equivocó. Bueno, aquí estamos frente a un uso desproporcionado de las armas de dotación oficial y de la fuerza pública, frente a dos menores que no representaban un peligro ni para la sociedad ni para la policía. Dos menores que no se encontraban cometiendo ningún delito. El proyectil que Michael tenía en su cráneo será fundamental en la investigación, que aún no se sabe si la conocerá la justicia penal militar o la ordinaria. El enfrentamiento del expresidente Álvaro Uribe con el actual presidente Juan Manuel Santos alcanzó su nivel más alto. Uribe calificó de canalla al mandatario por unas declaraciones que Santos entregó en Caracol Radio. En nuestra emisión del mediodía, el exmandatario explicó las razones que, según él, tuvo para lanzar ese insulto. Al general Naranjo. El presidente Santos aseguró que en su calidad de ministro cuestionó un nombramiento para el general Santoyo, ex jefe de seguridad de Uribe, preso hoy en una cárcel de Estados Unidos. Que él fuera el jefe o del Gabla o de la DIPOL, alguno de los dos, no me acuerdo. El general Naranjo llegó, yo era ministro, me dijo: ¿cómo le parece esto? Yo estoy en desacuerdo. Yo le dije: yo también estoy en desacuerdo. O sea, el expresidente Uribe le hace la recomendación de Santoyo al general Naranjo, sí, y el general Naranjo se lo consulta a usted. Y los dos dijimos no. Esta revelación provocó por Twitter la ira del exmandatario. Hora 20, presidente Santos es un canalla y redomado mentiroso. En entrevista con Noticias Caracol, Uribe se refirió al duro término de canalla. Hombre, si él tuvo razones en contra del general Santoyo, tuvo 3 años para expresarlas y se quedó callado y ahora sale con eso, tarde. Entonces, cuando uno ve ese ánimo y entonces esa orquesta pone a la señora canciller también a hacerle acusaciones infundadas a nuestro gobierno, pone a la señora canciller a decir que eso ya no podían defender a Colombia cuando ellos tuvieron las audiencias públicas, y siga y siga, y otra cosa dice un ministro y el otro. ¿Qué es eso? Eso lo resume el calificativo que anoche pronuncié, que anoche escribí. Santos también habló de los responsables del fallo con el que Colombia perdió mar territorial. Si algunos insisten en culpar a este gobierno, pues lo mejor para Colombia es que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este tema. Uribe también le respondió. Todo esto de San Andrés es una cortina de humo del presidente Santos, que no se atreve a rechazar el fallo por miedo a la FARC, porque los primeros que apoyaron el fallo fueron estos individuos terroristas de la FARC. Los gastos gubernamentales también entraron en la polémica. Pasamos una ley, la ley anticorrupción, que disminuyó los presupuestos de la propaganda oficial, de la publicidad oficial, en 30%. Y este ha sido un gobierno de rochón, un gobierno de auxilios parlamentarios. El presidente Santos sostuvo que él no comenzó la pelea y su antecesor respondió: he estado dispuesto a mejorar esas relaciones, no inicié esta pelea, creo que ha sido inconveniente para el país, he querido evitarla, por eso mi mantra de no pelear con Uribe. El tema es de un gobierno que se hizo elegir con unas banderas, ha abandonado esas banderas y entonces para disculparse agrede al gobierno anterior. El tema de Hugo Chávez también fue motivo de disputa. Según Uribe, Santos patrocina su dictadura al reconocerlo como promotor de paz y ficha clave en la negociación con las FARC.
Entre tanto, el general en retiro Óscar Naranjo habló esta noche con Caracol Radio. Se refirió al polémico tema de la recomendación al general Mauricio Santoyo. Esto dijo el oficial desde México. Cuando el coronel Mauricio Santoyo estaba terminando su curso para ascender al grado de brigadier general. Y el propio coronel en ese momento, de manera directa y personal, me dice que él aspiraría a ocupar la dirección de inteligencia o la dirección del GAULA, y adicionalmente afirmó que esa destinación tendría el visto bueno ya del presidente en ese momento, Álvaro Uribe. La Fiscalía llamará a interrogatorio al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dentro de una indagación preliminar por el manejo de las basuras en la capital. Petro deberá explicar cuál fue el manejo administrativo, ambiental y contractual que le dio la administración al cambio de modelo en la recolección de residuos en la ciudad. El ente investigador aún no ha fijado la fecha de la diligencia a la que deberá asistir el mandatario local. El proceso se inició luego que un ciudadano denunciara penalmente al alcalde Gustavo Petro. Mientras tanto, continúan las pruebas para los 15 carros compactadores de basura que llegaron a Bogotá. De esas pruebas depende la entrada en operación de estos carros a la capital, según informó la alcaldía. El alcalde Gustavo Petro sostuvo que los vehículos están siendo sometidos a pruebas mecánicas e hidráulicas. La más importante, según él, la prueba de compactación de basura. La capacidad de presión sobre los residuos. Entonces, si salen bien, pues se aceptarán y entrarán de una vez a operar en la ciudad de Bogotá. Agregó el alcalde que la ciudad no ha pagado un solo peso por la movilización de estos vehículos desde los Estados Unidos y explicó cómo se asumirá el alquiler de cada uno de estos compactadores. Alquiler que cuesta 25 millones de pesos mensuales. ¿Quién paga el arriendo de los compactadores? Su propio producido. Y su producido es la limpieza de la ciudad en el sistema de aseo. El alcalde finalizó diciendo que en las próximas horas otros 5 camiones llegarán a Bogotá, mientras en Cartagena 20 más están finalizando su proceso de nacionalización. La ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, reveló la propuesta de nivelación salarial para los trabajadores de la rama judicial, hecha por la mesa técnica compuesta por el gobierno y Azonal Judicial. Los servidores de la justicia tendrán incrementos que incluso en algunos casos sería el doble de lo que devengan. El gobierno reveló la tabla de nivelación salarial para jueces, fiscales y el CTI. El aumento está entre el 56 y el 100% y le costará al Estado, de la fecha al 2018, 1.350.000 millones de pesos. La ministra Ruth Estela Correa puso ejemplos. Un juez penal especializado del circuito hoy tiene una remuneración mensual de 6.300.000 pesos y en el 2018, cuando termine esa nivelación, tendrá una remuneración mensual de 9.900.000 pesos. El presidente de Azonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, se mostró satisfecho. Se logró 130.000 millones más, lo que significó una bolsa de 1.350.000 millones de pesos que hoy precisamente entran a mejorar sustancialmente los salarios de los trabajadores judiciales. La nivelación salarial la venían exigiendo desde hace 10 años los trabajadores de la rama judicial. Otra de las noticias del día es la captura del excontratista Julio Gómez, quien está vinculado al escándalo del carrusel de la contratación aquí en Bogotá. Vamos al complejo judicial de Palo Quemado, donde está Linda Hernández de Noticias Caracol. Linda, ya empezó la audiencia contra Julio Gómez. Buenas noches, pues me encuentro en el complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá, donde se realizó la audiencia de legalización de captura contra Julio Gómez por la vinculación con el carrusel de la contratación. En este momento la audiencia se realizó a puerta cerrada y en este momento la juez aplazó la audiencia de imputación de cargos para el día de mañana. La información del informe que tenemos de lo que pasó durante el día los mostraremos a continuación. El controvertido excontratista Julio Gómez fue capturado en el norte de Bogotá y trasladado al búnker de la Fiscalía que lo investiga por el escándalo del carrusel. Fue detenido para que responda por los delitos de concierto para delinquir, peculado y cohecho. Dada la gravedad de los delitos
que implican una pena supremamente alta, existiendo sobre esa base un riesgo de fuga, solicitó en el día de ayer a un juez de control de garantías que dictara medida de aseguramiento, que dictara orden de captura. Julio Gómez había firmado un acuerdo con la Fiscalía, pero el Tribunal Superior de Bogotá consideró que el documento debía anularse y ordenó investigarlo de nuevo. Un acuerdo que se había firmado en anteriores administraciones, no había sido un acuerdo que se firmó bajo mi administración. Según la Fiscalía, Julio Gómez a través del IDU obtuvo varios contratos para obras en Bogotá. En el año 2007 logró aliarse con los Nule, el excongresista Germán Olano y Liliana Pardo e Inocencio Meléndez. En el 2008, para el contrato de la malla vial, según la Fiscalía, Julio Gómez se asoció nuevamente con los Nule y entra al negocio con Álvaro Dávila, Emilio Tapia y los hermanos Moreno. Monte Alegre dijo que intentaron llegar a un acuerdo. Este preacuerdo hasta este momento no se ha podido consolidar. La Fiscalía solicitará al juez que envíe a la cárcel a Julio Gómez. Una emergencia ocasionó el volcamiento de una tractomula sobre la troncal del Caribe entre Barranquilla y Santa Marta. 32 toneladas de aceite de palma que eran transportados en el automotor cayeron a una ciénaga del Parque Isla Salamanca. Volcada a un lado de la vía, quedó la tractomula que transportaba 32 toneladas de aceite de palma. El accidente ocurrió en la vía entre Barranquilla y Santa Marta, a la altura del Pueblo Viejo Magdalena. Yo puse ahí, me invadieron el carril. Pues no teniendo más que hacer me orillé, pero véanla. La dirección pues se me salió de las manos. Pero lo más grave es que los 32.000 litros de aceite cayeron a una ciénaga en el Parque Nacional Isla Salamanca. Por eso pescadores como Yomar Caguana dicen estar preocupados. Que esto afecta a todos los pescadores, nosotros vivimos de acá de la pesca. Y de pronto un pescado envenenado. Como se puede observar, el aceite que cayó al agua sigue su curso. Y lo que temen los pescadores de la zona es que la contaminación llegue hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta. Si no se recoge eso, nos echa a perder la pesca por aquí. Patricia Saldaña, directora del Parque Isla Salamanca, manifestó que son muchas las especies en peligro por este derrame. Está rodeada de mangle, lo que principalmente encontramos son especies de peces, crustáceos, camarones. De forma artesanal, los pescadores tratan de extraer el aceite, sin embargo la empresa dueña del producto reportó que en las próximas horas sacarán todo de la ciénaga. Un exdirector del CTI de la Fiscalía en Boyacá fue asesinado por sicarios en Tunja. Según las autoridades, Víctor Armando Ramírez García fue atacado a bala en el centro de la ciudad por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Después de retirarse del CTI, Ramírez García se desempeñaba como abogado litigante, llevando varios procesos. Uno de los presuntos asesinos fue capturado en la vía que comunica a Tunja con Bogotá. Las autoridades desplegaron un plan de búsqueda para dar con otro implicado en el crimen. Los agresores se movilizaban a bordo de una motocicleta de color verde oscuro y que una rápida acción de la Policía Nacional, una persecución, permite la captura de uno de los agresores. 6 personas con picaduras, 2 de ellas delicadas, dejó un ataque de abejas en el sur de la ladera en el occidente de Cali. Cuando vecinos de los afectados pues intentaron espantar los insectos con fuego, se originó un grave incendio. El ataque ocurrió en este sitio de la parte alta del barrio Lleras en el occidente de Cali. Una nube de abejas atacó a los 6 ocupantes de una vivienda. Aide Castillo, una de las afectadas, explicó la situación. Que torearon un panal de abejas y entonces nos picaron a todos los que estamos ahí en la casa. ¿Quién lo toreó? 2 niños. Entre los afectados hay 2 graves, una mujer de 87 años y un hombre de 54, quienes permanecen en la unidad de medicina interna del Hospital Universitario del Valle. El principal objetivo en este momento es hidratarlos adecuadamente, evitar que por diferentes mecanismos vayan a ser sobre todo compromiso renal y entren en falla renal aguda. Cuando los vecinos intentaban espantar las abejas con fuego, se provocó un incendio que consumió la vivienda de los afectados. Lo que quedó allí de esa mecha prendida, eso es lo que provocó el incendio. Según los expertos, las altas temperaturas favorecen la proliferación de estas abejas, por lo cual se recomienda llamar a los organismos de socorro en lugar de intentar combatirlas por su cuenta. Y pese a la polémica, los representantes del proyecto ecoturístico en el Parque Natural Tayrona están decididos a realizar la obra. Los empresarios visitaron la zona donde se encontraron con ecologistas y turistas que se oponen a esa construcción.
Desde lo alto, las ensenadas Ciruelos 1 y 2 en el Parque Natural Tayrona se ven cristalinas y rodeadas de bosque tropical seco. Aquí está proyectada la construcción de 12 cabañas ecoturísticas, como lo explica Juan Hurtado, representante del proyecto. La primera etapa fue realmente toda la consecución de estudios y todos los requerimientos que ha solicitado el gobierno. El segundo fue la socialización dentro de la oficina de parques. Ambientalistas, la Dirección Nacional de Parques, pescadores y turistas creen que la obra puede afectar el entorno natural. Si está construido, no es bueno. Aparte empieza uno y luego son 20. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país. En la zona del Caribe nos queda un porcentaje de menos del 10%. Ramón Jimeno, vocero de los inversionistas, dijo que el proyecto tiene la documentación en regla para iniciar ya su construcción y no cree que una acción presidencial pueda detener su ejecución. Si el presidente quisiera hacer realidad eso, es que le digan si usted se está pareciendo a Chávez. Está tomando medidas autoritarias y arbitrarias sin consultar con la opinión y sin respetar la ley. El proyecto comenzó hace 4 años, pero estuvo paralizado hasta finales de diciembre, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales levantó una suspensión preventiva. Nos hicieron detener el proyecto y estuvimos un año esperando realmente el levantamiento de esa medida. Imagínense lo que eso cuesta a todo un equipo profesional en stand-by. Representantes de los inversionistas llegaron hasta Los Ciruelos para mostrar a los periodistas el proyecto, pero media hora antes estuvo en el lugar la directora regional de parques, quien se abstuvo de hablar del tema. Afectados por falta de energía se encuentran estudiantes de Ocaña, en norte de Santander. La empresa electrificadora les cortó la energía a los 60 planteles públicos por una deuda de 900 millones de pesos. Los afectados son los alumnos que por esta época presentan exámenes de recuperación y las directivas que tienen paralizadas las oficinas. La Secretaría de Educación de Ocaña dijo que la gobernación de norte de Santander es la responsable de pagar la deuda, pero la Secretaría de Educación del departamento informó que son los alcaldes los encargados de los servicios públicos. Una emergencia se presentó en un centro comercial ubicado en la autopista norte con calle 192 en Bogotá. Por más de 1 hora permaneció una trabajadora encerrada en un ascensor. Según el reporte del Comité de Emergencias del distrito, la joven de 22 años utilizó el elevador que se descolgó del tercer al primer piso. La trabajadora sufrió una lesión en su rodilla izquierda, sin embargo, fue remitida a un centro asistencial para un chequeo general. El caso de la bebé secuestrada en Bogotá, que recobró la libertad el pasado domingo, pues puso al descubierto el grave panorama de las madres adolescentes en el país. El Bienestar Familiar envió una solicitud a la Fiscalía para que se investigue a John Franco, de 27 años, padre de la menor, por sostener relaciones con su actual compañera de 14 años. Según el ICBF, este es un caso simbólico, ya que en el pasado se ha actuado frente a otras denuncias de este tipo. Los precios de las viviendas usadas en Colombia continúan subiendo. Solo entre julio y septiembre del año pasado, el aumento fue de 5,1% con respecto al mismo periodo del 2011. Los constructores esperan que los precios se estabilicen este año. Este resultado fue revelado por el Banco de la República, que mide el índice de precios de la vivienda usada. El incremento ha sido tal en los últimos 9 años que solo en el tercer trimestre del año pasado el valor de las viviendas usadas subió 5,1% con respecto al mismo periodo del 2011. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, explicó que el valor de las viviendas nuevas ha venido en aumento en el país, lo que incide sobre el de las usadas. Los precios de vivienda usada están determinados por lo que pasa con vivienda nueva. Y los precios de vivienda nueva tienen 2 factores determinantes. Uno, la demanda, una necesidad de vivienda permanente en todos los estratos, con una demanda fortalecida, y unas restricciones en la oferta. Forero consideró que para este año se espera estabilidad en los precios de las viviendas, lo que ayudará al dinamismo en el sector de la construcción. Esa es la muestra de que hacer una inversión en vivienda siempre va a ser bueno, porque siempre va a haber una valorización de la misma. De igual manera, la falta de proyectos nuevos en diferentes ciudades, así como la falta de tierra, también influyeron en el incremento de los precios de las viviendas nuevas y usadas. En el segundo día de reanudación de los diálogos de paz en Cuba, la guerrilla de las FARC
pidió que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, esté en la mesa para debatir el tema del agro, que es el primer punto de la agenda. La guerrilla aseguró que admite que los extranjeros compren tierras, pero con restricciones. Además, pidió una tregua legislativa que suspenda reformas y leyes en el tema agrario. Entre tanto, el jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, rechazó la solicitud de las FARC y recalcó que es el equipo negociador el que tiene la vocería. Las FARC llaman a que el ministro Juan Camilo Restrepo comparezca ante la mesa de conversaciones de La Habana a sustentar el proyecto. No somos los ministros los que estamos concurriendo a emplazamientos que nos hagan. Son los negociadores los que tienen las vocerías. 12:22, hora de despedirnos. Gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que no vio, véalo en www.noticiascaracol.com.